Damas, bienvenidos a este espectáculo. Se llama El Cabaret, es una pieza de cabaret y vamos a comenzar. Mi nombre es Elías García y cuando termine esta primera canción me habré transformado en su personaje del día de hoy, que le contará las historias fantásticas que están a punto de pinches escuchar. Mi nombre, una vez transformado, transmutado a través del poder del ritual del cabaret, es el Ranchero Darks. Y como se escucha, este es un compilado de historias y actos que nos refieren al poder de las huestes infernales. Comenzamos para invocar al Ranchero Darks. Les voy a pedirles a nuestro breve público que me ayuden con un pequeño aplauso, unos cuantos aplausos. Fuertes, esperanzadores, profundos, huecos. Bienvenidos a este espectáculo y quiero comenzar contando una historia extraña de extraña ciencia, y es que ustedes no están para saberlo, yo sí estoy para contarlo. De hecho, los que saben que está alucinando un poquito de calor, vamos a comenzar este espectáculo haciendo un pequeño truco de magia, ¿de acuerdo? Entonces voy a necesitar una voluntaria. Suelen ser truco con hombres, pero no, tendrá que ser una mujer, dada la naturaleza de nuestra audiencia de esta noche. ¿Quién quiere pasar aquí? Yo. Por favor. Ahora, yo como el personaje de Ranchero Darks tengo poderes extraños que ustedes no pueden explicar, porque soy una aparición mitad concepto literario, mitad carne. Y como tal puedo realizar ciertos milagros. Por favor, voltea para la cámara. Yo tengo un problema en este momento, y es que estoy sudando mucho debido a aquella luz que nos está dando en la mera jeta. Y necesito algo con que secar mi sudor. Entonces voy a despojar a la señorita de su posesión más preciada y con ella habré de secarme estas gruesas gotas de solución salina corporal. Por favor, señoritas que están en la audiencia, levanten su mano izquierda. Señoritas las feas. Por favor, señora. Oiga, según se identifiquen. Su mano izquierda levantada en el aire. Concentrado, respiramos profundo, respira profundamente. A la cuenta de 3, inhalamos. Exhalamos lentamente. Inhalamos. Exhalamos suavecito, rico, bambucha. Y ahora despojaré a esa señorita de su posición más preciada. Inhalamos profundamente. Exhalamos con las palabras mágicas. Abracadabra, pata de cabra. Abracadabra, patas de cabra. Despojada. ¿Qué onda contigo? Y el vanguardista ella. Pasa a su lugar, se la vuelve a final de la función. Y ahora sí, pasemos a la primera historia de esta noche. Mi intrusa. Y esta es una historia que sucede hace no tanto tiempo, unos 100 años quizás, en esta comunidad conocida como Torreón. Mi familia llega de Zacatecas a principios del siglo XX. Las trae mi bisabuela. Mi bisabuela llega sin oficio ni estudio, es una señorita ignorante que llega a estas calles, directo de San José Pescador, Zacatecas, pero trae un mazo de tarot, una baraja española nada más, y le cae una chambita.
Resulta que en la carretera Monclova, lo que hoy es la carretera Monclova, que siempre están renovando, hay un sector entre un par de cerros, hay una hacienda grande que tienen que derrumbar en su totalidad para que dé paso a la carretera. Resulta que cuando llegan las maquinarias, estamos hablando de principios del siglo XX, la revolución ya estaba más o menos tranquilona, nosotros en el 25, había que conectar Monclova con el resto del estado. Las máquinas, las maquinarias, los trabajadores siempre estaban o descompuestos o espantados o algo del estilo. Resulta que aquella hacienda era dueño de un señor José. Don José le decían hacía tiempo atrás cuando vivía. Y el don José había desposado a una jovencita cuando tenía unos 50 años, ella tendría unos 16, cosas de más entenantes, sumamente reprobable, pero era muy feliz con ella y a la señorita le encantaban las flores, las rosas blancas. Cuando fallece víctima de una enfermedad, de una peste de aquellos años, cólera quizás, don José se aboca a exclusivamente criar rosas blancas en la hacienda y desatiende los demás negocios. Prontamente la hacienda cae en desgracia y don José fallece, ya sin tener quien le cuide, ya estaba grande para la época también. Resulta que don José a la fecha sigue cuidando los rosales, porque los rosales seguían creciendo, al menos en la época cuando mandaron a mi bisabuela a que hiciera el mentado exorcismo. Llevó mi bisabuela esta baraja, bien conservada todavía, española, y la usó para atrapar al fantasma de don José y que dejara trabajar en paz a los jornaleros y a las máquinas, las dejara funcionando. Vamos a tocar la puerta, ¿les parece? Entonces vamos a imaginar primero la hacienda. La hacienda vamos a imaginar que es grande, tiene forma de herradura, un gran portón a la entrada. A la derecha vamos a imaginar el establo. Al fondo la cocina. Y a la izquierda vamos a imaginar el cuarto principal. Vamos a imaginarlo, vamos a respirar profundo, cierren los ojos un instante y hagamos una imagen mental de la hacienda. Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido, si les parece. Abran los ojos. Señorita, ¿cuál cuarto le gustaría visitar de los que le mencioné? El izquierdo. El cuarto principal. Entonces imaginemos que vamos entrando, adentro están los rosales, hay una fuente, ya algo lamosa el agua, tiene mucho que no se da mantenimiento. Los rosales como quiera están grandes, en flor, las rosas están así de grandes. Y vamos a imaginar que cruzamos el umbral del cuarto principal. ¿Qué imaginas en el cuarto principal? Pintado de azul, un ventanal con una cortina blanca y se puede ver el jardín. Muy bien. Necesito que imagines en algún punto del cuarto un florero, una botella. Y dentro de ese florero o esa botella, necesito que imagines una de las rosas blancas. Okay. Ahora, sin pedir permiso, imagina que te acercas. Imagina que tomas la flor. Y cuando imagines que tomas la flor, me dices detente. Ok, detente. Y ahí está. Levantas la mirada. Y digamos que enfrente de ti está el espejo del cuarto, ¿vale? Ajá. Y ves detrás de ti, mientras sostienes la flor, a don José. Pide una disculpa, deja la flor en su lugar y salta del cuarto. Te lo recomiendo. Y dejamos a don José en su lugar. Tranquilo. No le gusta que le agarren las flores a su mujer. Señora, ¿qué cuarto le gusta visitar a los dos que hay? El establo y la cocina. La cocina. ¿Cómo se imagina la cocina? Muy grande. Muy grande, tiene un horno de leña, tiene una campana de esas hechas como de adobe, tiene una barra muy grandota y muchos cazuelas de cobre. Muy bien. Junto a una de las cazuelas de cobre que está por ahí, puede imaginar un florero con la flor blanca. Puede imaginar que la toma. Cuando la tome, en su mente, pídame que verla. Dígame. Detente. Levanta la mirada y en el reflejo de la
Cazuela de cobre, está detrás de usted don José. Cristo vencedor. Entonces vamos a dejar a Flor en su lugar de preferencia. Sí. Dejamos a don José en paz. Y ahora sí, para usted, mire. ¿Dónde está don José? ¿Quién sabe dónde está? Le vamos al establo, ¿le parece? Señorita, ¿puede describirlo como lo imagina? Enorme, hecho de madera, con mucha... me lo imagino ya viejo, un poco abandonado, con mucha hierba. Rústico. ¿Puede imaginar una superficie reflejante? Puede ser a lo mejor un poco de agua para los caballos en una tina, Sí, una pilita. Y puede imaginar que a un lado está una rosa blanca de las del jardín. sí, Y puede decirme el momento en que la tome. detente. Pero cuando vea que levanta la mirada, ahí está don José, viéndole y juzgándola. Entonces vamos a dejarla ahí, pido una disculpa a don José. Y mi bisabuela, con esta baraja, pues se la agarró a don José. La dejó en este calcetín que mandó bendecir el Vaticano, no sé qué tanto, para que no se escapara. Pero pues no se me hace de más que hagamos un recorrido por su hacienda. Y esa es la historia del fantasma de don José. Espero les haya gustado, solo aplaudir. Y ahora, esa es la primera historia que tenemos para el día de hoy. Déjenme limpiar un poco el sudor de la cara. Con mis calzones. Dorados al Se los vuelvo al final de la función. Y ahora sí que quiero contar. A mí me encanta la comarca lagunera porque a pesar de una tierra muy joven, estamos llenos de espantrajos y estamos llenos de historias de fantasmas y chingaderas que se han aparecido por todos lados. Y ahora quiero contarles una historia que me tocó vivir y es un pequeño homenaje a un amigo que ya no está con nosotros, que pasó a lo infinito, o desapareció nomás, no tengo idea. Pero esta es una pequeña, vamos a improvisar un poco. Esta historia que les aseguro me pasó junto al George y el Charrito. Es una historia de cuando yo era joven. Había dinosaurios, lo puedo asegurar. Y se acercaba la fecha de Halloween. El George y yo queríamos celebrar. Llegó el mero 31 puntual a las 6 de la tarde, disfrazados igual, una armadura de cartón y sin mirarme el Quijote. Yo el disfraz tuve que improvisar un gabán y una máscara de luchador, guantes de carnaza y salimos los dos. Salimos de la casa ya cuando estaba oscuro, eran las 6:30 aproximadamente, y vimos al cielo y entonces vimos una extraña aparición, una estrella fugaz que parecía no avanzar, suspendida en el cielo con su bola iluminada. Y estuvimos viéndola no sé cuánto tiempo hasta que se desapareció en la nada. No le dimos importancia, fuimos a caminar en la colonia Estrella, les puedo confirmar. Fuimos a visitar del otro lado de la colonia mi amigo el Chavo, compañero de la carrera, y caminamos en lo que empezaba a ser un pequeño banco de niebla. Llegamos a la casa del Chavo, nos recibió con bebidas. No tomábamos alcohol, era puro juguito y pau pau, cosas del estilo. Y jugamos un rato con su espada, porque tiene una espada el maldito raro. Y estuvimos ahí como una hora esperando que diera la hora de la cita en la fiesta de disfraces. Dio la hora, salimos de su cantón, que creo que vimos en el cielo los tres de un sopetón. Otra estrella fugaz del mismo color, suspendida en el cielo, misma duración. La neblina ya un poco más densa. Caminamos la fiesta, siendo francos estaba a la vuelta. Y llegamos, los tres malditos raros. Nos divertimos bailando en una esquina así, todos huraños. Y nadie esperaba ligar, ni dar un beso, ni nada, sino ver de nosotros, no nos gustaba eso en aquel momento. Y estuvimos como hasta las 2 de la madrugada, comiendo churritos y Coca-Cola barata. O sea, era muy cola, no sé, no me acuerdo bien. Sabía muy mal y estaba caliente. Me acuerdo bien de eso. Trauma. Y la fiesta a las 2 se acabó. Fuimos caminando de regreso al cantón y salimos de la casa de aquel compañero. ¿Creen que vimos suspendido en el cielo? La misma estrella fugaz,
una estela atrás. Y la neblina ya era densa y no podíamos ver a más de 5 metros. Y fuimos caminando buscando nuestros lugares, del charro o el mío, para poder llegar. Y entonces, después de un rato, porque cuando caminas en neblina, el tiempo se dilata de una forma extraña y no sabes por dónde vas, no sabes cuánto tiempo pasó ya. O sea, ya seguimos caminando, trotando, qué estaba pasando. Y a la distancia, en el blanco infinito de aquella neblina extraña, unas luces a la distancia, amarillentas como de festival. Fuimos caminando porque escuchaba el sonido de un acordeón, de un bajo sexto, de un tololoche, luego risas y cantos y baile, zapateado. Y no sabemos a qué hora llegamos a aquel solar, con gente vestida toda de la revolución, celebrando sin parar. Y entonces llegó una doncella de bastante buen ver, la cinturita así, la cadera no sé si por la crinolina, pero asá, y un busto generoso que a todos se hacía voltear. Y le agarró la mano al George y a bailar polka se lo llevó. Y George improvisó como podía, pero se le vio una enorme sonrisa. Luego al charrito, un grupo de caballeros, también de muy buen ver, de tacuche de la época, lo jalaron para platicar de cosas que no puedo recordar. Ya solito yo me acerqué a la mesa de bocadillos y al lado de mí una doncella chaparrita como unos 55, preciosa, con la piel de Blancanieves, haz de cuenta, y unos ojos grandes y una sonrisa muy bella. Y se me acercó y me invitó a bailar. Y ahí acompañé a George bailando polka, pero que la señorita, la chaparrita de la que yo traía, se me empieza a repuntar. ¡Ay! Y luego que su mano baja, ¡ay! Y yo, virginal, que no sabía de sus cosas del placer de la carne, no sabía qué hacer, que pone su cabeza aquí y escucho cómo resopla sobre mí, la respiración agitada, su mano tensa desabrochándome por debajo del gabán. No sabía qué decirle, no sabía qué hacer. ¿Será pecado esto? Es que la primera vez. Y entonces siento una mano huesuda en el hombro, volteo y es el George, una cara de horror y asombro, pálido como la muerte. Me dijo, vente para acá, tartamudeando apenas audible. No ves lo que estoy haciendo, carnal. 20 años recibí en cámara. Pero George no dejaba aquella expresión de terror. Se miró para abajo y a la chaparrita volví a ver. Y algo extraño en su silueta. Galantemente quise levantar la mirada con mi mano de ella para darle un beso. Y la boca desencajada, los colmillos de un largo inusual, las pupilas dilatadas en un oscuro extraño infernal. Volteé alrededor y todos nos veían igual, un postre, por decirlo menos o decirlo más. Y el George y yo fuimos caminando en retaguardia después de deshacernos de nuestras respectivas parejas y llegamos hasta el charro, que estaba en orgiástico beso de 5, mientras los 5 otros caballeros que lo rodeaban tenían la misma expresión extraña, infernal, demónica, y lo jalamos a la fuerza. Caminando para atrás, y toda la comitiva de la fiesta caminaba hacia nosotros también, o eso sí se puede decir caminar, porque se desplazaba sin cadencia, sin moverse, como flotando en la niebla. Y no queríamos correr porque sabíamos que sería peor, instintos de supervivencia, llámalo. Entonces se alcanzó a vislumbrar la silueta del cerro con un rayo de luz del sol.
estuviera viva o fuera un... ¿Cómo se llama esa cosa que usan en los teatros? Que se cierran. Telón. Un telón. La neblina se retiró. Con aquellas cosas caminando en retaguardia, sonriendo, riendo. Y entonces volteamos alrededor, estamos afuera de mi casa, mudos de terror. Y desde aquella noche ya no salimos más en Halloween. Y si hay neblina nos guardamos al instante también. Y el George falleció hace algunos años ya, despertó muerto en su cama, su historia real, sin nada extraño en él, salvo 2 agujeritos en el cuello. Y es la historia que pasamos en Halloween, el George, el Charro y yo. Que si bien juramos no hablar de aquella situación, ya pasó mucho tiempo y es un homenaje a mi compañero. Gracias. Bravo. Esta historia también pasó aquí en la comarca lagunera. Tiempos de Telaguna recién fundado. Ingenieros de todo el país llegando a instalarse para hacer la plantilla académica. Entre ellos el doctor Valdepeñas, ingeniero químico, casi genio, les puedo asegurar. De aquellos regios, garridos, que te hacían reprobar. De esos profes, decían choripeña, para que me entiendan. Muy recto, él siempre, nunca se casó, vivía de soltero en Torreón Jardín, tenía un enorme despacho donde después de cada jornada laboral, para sacar el estrés de tanto alumno estúpido que le tocaba, se preparaba un highball. Siempre una pizca de sal, agua mineral, whisky, el más fino que encontrara en aquel lugar, y para adentro, hielito. Cierto semestre de excelsa exhibición a su alumnado, frustrado de haber reprobado los 34 de 33 alumnos que tenía registrados, no iba de ella. Llegó a un lugar que ya no existe más en la laguna, justo en la Torreón, en particular, justo enfrente del Poder Judicial. En otra época había un expendio que parecía supermercado, varios pasillos largos llenos de cerveza importada y nacional, montón de variedad de cartones, 2 o 3 cortecillos, un pasillo de cigarros enteros, todos solo los tenía por ladrillo, y ahí era cliente regular. El dueño aquella tarde noche llegó y le ofreció un whisky curado en madera brasileña, no recuerdo el nombre del árbol, un hielo traído de Boston y salecita rosa de las lejanas regiones del Oriente Medio. Le gustaba lo fino al señor Valdepeñas y todo lo compró a precio exorbitante. Llegó, se preparó un highball y despertó. Fresco de la cabeza, relativamente hablando, y un poquito de glitter en la camiseta. Nunca había visto la brillantina, señor, era demasiado recto como para conocer aquella cosa. ¿Por qué? No importaba, el siguiente día, el primer día de vacaciones, no iba a hacer nada todo el día, pero igual quiso terminar el día con otro highball, de aquel delicioso whisky, aquel hielo de Boston y esa salecita extraña y rara, ¿no?, que había conseguido, quién sabe de dónde. Se lo acabó y nuevamente despertó, más fresco que el día anterior, un poquito brillantina todavía, y a verse en el espejo del baño. Un poquito, tal vez de rubor, lápiz labial,
y le dolían los pies al día siguiente. Y otro highball, y luego una Shakira entre los dientes. Estaba extrañado cada vez más, hasta que cierto día, al meterse a bañar tras su peda de un vaso, no tanto, está chaparrito, al quitarse la camisa para entrar a la regadera, algo extraño sentía en su pecho y se desabotonó. Y bajo la camisa un brasier de lentejuelas y plumas. ¿Qué? Y se espantó. Habló al Arthur, su mano derecha en el salón, un alumno que no reprobaba tan seguido con él, y le encargó: con este 8 milímetros me vas a grabar y vas a dejarme el carrete en la mañana. Y despertó después del highball, y el carrete estaba en el buzón. Lo puso temeroso y lo reprodujo. Se vio tambaleante saliendo de su casa en todo el jardín, caminando por todo el centro con una carranza, atravesando la Colón, hasta el corazón del centro de la zona metropolitana de la Laguna, llegando a un tugurio con letras enormes, una gran marquesina de bulbos que decía: foro de la ardilla que ríe. El peor tugurio con gal, sucursal del infierno que podías encontrar. Y se espantó cuando vio en la grabación que al entrar todo el mundo lo vitoreaba y le aplaudía y le chocaba con él, y 2 que 3 maricones le daban un beso también. Vio en la grabación cómo entraba al baño y salía vestido de plumas y colores y cruces y flores, y subía a acompañar a la melodía del piano, un blues de aquellos viejos, de los de Bessie Smith, Selected Blues, y lo cantaba con cadencia y sensualidad, añorando al hombre que nunca pudo encontrar. Y claro que el señor Valdepeñas se espantó de verse cantando aquello con aquel anhelo, con aquellos colores, de buenas tacones. No quiso ver más. Puso el whisky, el hielo y la sal bajo candado, pero no aguantó más de un día, porque se dio cuenta que a pesar de lo fresco que despertaba cada día, no era el efecto del licor, sino la alegría en su corazón de liberarse, de ser quien quería ser. Pero antes de que pudiera realmente entrar en plenitud, el whisky se agotó, el hielo y la sal también. Y fue al mismo expendio y lo buscó, pero ya no había. Y no lo podían encontrar ni conseguir, porque en aquellas épocas no había tanto registro como ahora. Y un síndrome de abstinencia del corazón se le instaló. Le quedaba una opción, 2 opciones realmente: sacar el revólver que estaba en el cajón derecho de su oficina, en su despacho, y acabar con su miseria, con su infelicidad, con la culpa de tener que hacer lo que hacía, tomar para poder llegar y ser feliz, o tener los huevos de ir por su propia mano, en sobriedad. ¿Y qué fue lo que hizo? Se preguntarán. Eso lo pueden decidir ustedes cuando regresen a la casa. Pero es la historia del Dr. Valdepeñas. Muchas gracias. ¿Qué tanto es mentira? ¿Qué tanto es verdad? Se los dejo con un par de referencias históricas para que la puedan disfrutar. Y ustedes saben que aquí estamos en Torreón. ¿Saben cómo nos decían allá en aquella época, después de la Revolución, cuando ya estaba instaurada la industria
de la uva y el algodón. Nos decían puto Torreón, porque teníamos sembradíos enormes, industria y ganadería por igual. Venían jornaleros de todo el mundo para hacer fortuna. Teníamos comunidad china que se masacró, periódico francés, en alemán, en inglés, de Inglaterra y también del gabacho. Teníamos comunidad alemana, francesa, consulado francés, de hecho. Pero ¿qué haces en un lugar tan pequeñito en aquella época que era villa y tardó en hacerse ciudad? Si ganabas tan bien, había tanto trabajo, ¿en qué lo ibas a gastar? En apuestas y en prostitutas y desde luego en licor. De todo aquel lugar, el más grande se llamaba la Atlántida. Allá en el centro, una pequeña cantina ocupaba una cuadra entera, más de 100 metros a pura barra, donde te servían cerveza, whisky, mezcal, y iban los jornaleros después de una larga jornada para pistear, bailar y apostar. Y entre todos los apostadores que había en aquel lugar, en que la reputación precedía, se llamaba José, el apostador, otro José, curiosamente. También se llama así, papá. ¿Será una referencia, tal vez? Cosas de libro. Pero José llegó a Torreón, se metió a la Atlántida y de no lo sacaron. Pero tenía como un pacto con el diablo, eso decían las malas lenguas. Y es que nunca perdía, por más que se esforzaran y le hicieran trampa. Como si un pacto infernal se tratara, despojaba a todos de lo que ganaban. Un enviado del diablo quizás. Y cuando llegó a tal punto la reputación y el terror de los que ahí se juntaban a beber, cuando llegaba una persona nueva a aquella cantina, José los trataba de seducir. Ven, vamos a apostar, quieres jugar, quieres duplicar tu ganancia. Pero todos en la cantina, acomodados para no dejarlo ganar, advertían al que llegaba de que estoy en pacto con el diablo, no vayas a jugar, te va a encuerar. En más de un sentido. Y José pasó un día, 2, 3 semanas, un mes, 3 meses sin poder apostar con nadie. Nuevamente un síndrome de abstinencia, su ludopatía. Desesperado, esperaba siempre que alguien se animara a jugarle alguna partida de lo que fuera, mientras se tomaba una botella de sotol, o de whisky, o de mezcal, según el ánimo del día, claro. Y una noche de San Juan, había tormenta en la laguna, electrónica, eléctrica, y abriendo las puertas del bar de par en par, entró una señora delgada, gallarda, toda enfundada en terciopelo bien arreglado, con accesorios dorados y un alto sombrero Stetson negro también de terciopelo, con su bigote muy bien enchinado. Caminó directo a la mesa de José el apostador, pese a los gritos y la bulla de todos en la Atlántida, en aquel bar. Y medio empinado sobre la mesa, le dijo: ¿quiere jugar? Una sonrisa cándida. José dijo: faltaba más. Y todos se arremonaron en esa mesa para ver la partida. Empezaron con un póker, y tú sabes que entre taúres sabemos que cuando quieres agarrar un pichón, te dejas ganar la primera partida o 2. Da confianza y apueste con confianza, con solteza, para después poderlo encuerar. Pues ¿qué pasó? Que José ganó la primera partida y la número 2. ¿Y de dónde se sacó? Evidente para todos en aquel bar en Atlántida. Y la partida siguió. Pareja por lo demás. Todos estaban armonizados, curiosos de ver quién iba a ganar. Podría ser que finalmente un ángel había bajado del cielo para el alma traicionera de José torturar. Hasta que dieron las 12 de la noche. Y el extraño se quitó el sombrero, revelando 2 perfectos cuernos en su frente.
y aquel lugar se llenó con el aroma de azufre e incienso de iglesia. Y el forastero le dijo a José: querido José, te debo confesar, yo soy Lucifer, señor de las tinieblas, he venido a apostarle su alma infernal, es lo que quiere por él apostar. José, no sé, no ni tantito, como si estuviera acostumbrada a esos ritos malditos. Mientras tanto, la luz empezaba a chorrear de lámparas y velas por igual, formando charcos de luz donde emergieron las huestes infernales. Demonios, demonietas, súcubos e íncubos llenaron el lugar con tarros de cerveza y de azufre para beber por igual. No tienes nada que quiera apostar por mi alma inmortal, señor. Es Lucifer, muchas gracias, pero yo creo que ya me voy a retirar. Entonces el señor de las tinieblas de su bolsillo saca... ¡Ah, caray! ¿Ya qué trae esto? Saca una pequeña esfera azul que José reconoció como el alma de Lupita. Hace unos meses atrás, cuando José llegó a la ciudad, en la ciudad de Matamoros se fue a enamorar de Lupita, una mujer con una pequeña cinturita, el pelo negro, unas piernas altas y robustas y un busto más. Tenía todo que ver, aparte inteligente por lo demás. Desafortunadamente para José, cayó enferma de fiebre amarilla antes de su amor consumar, porque era recíproco. Y se presentó sin antes haberse encomendado a Dios o hecho los últimos ritos o haberse confesado, algo de eso. Total, su alma cayó en las manos del maligno y vio la oportunidad de su alma salvar, quedársela y tenerla para siempre en su corazón. Va, le apuesto, dijo José el apostador. Y empezaron a apostar otra vez más, desde cero la cuenta. Y a las 3 de la mañana todo se resolvía en una sola mano de póker. El diablo se encueró primero, o sea, reveló sus cartas, no se emocionen tampoco. Y tenía un póker de ases. Un poco de su silla y empezó a quererle chupar el alma a José. Le dijo: oh, wait. Borrachos y demonios no sabían qué podía pasar. Hasta que José se encuadró revelando un Royal Flush. Si no juegan póker, es como una corrida del mismo color, mismo palo, que es más difícil y más cabrona que un póker. No importa el palo. El diablo no podía creer lo que estaba pasando. Yo soy el señor de la oscuridad, amo de las trampas, a un juego vine a inventar. ¿Cómo es posible que un simple mortal me pudiera en mi juego ganar? Y entonces José se desabrochó. Y entonces José se desabrochó, revelando en su pecho un trozo de obsidiana negra y un melón de humo azul sobre su cabeza. Y le dijo así al diablo: hombre, señores, descatiboca, señor de las brujas de la noche también, soy maestro de los que muere, no puede ser un Dios real. Se tuvo que mostrar. Y en ese momento, de las sombras de aquella cantina emergieron las huestes del Mictlán, criaturas que no puedo ni siquiera pronunciar. Todo el mundo estaba fascinado con aquel milagro que estaba allí, todos frente a un Dios real. Y el Descatipoca lo hizo levantar al diablo.
Gracias por traerme el alma de Lupita, mi amor es real. Vistemos para celebrar y hasta que no salga el sol. Criaturas del infierno de mi clan y los borrachos vinieron a alabar, todos juntos como hermanos. Y cuando el sol salió se desvanecieron los borrachos, tremenda cruda, un año les duró. Escalipoca siguió su camino, porque si algo sabemos de estos dioses, es que les gusta caminar disfrazados de humanos. Disfrazados de humanos para tener aventuras por ahí, por allá. Y el diablo se fue para el norte, para el gabacho, para traficar con unas almas. Es la historia de cuando el diablo y Tezcatlipocas aparecieron en Atlántida. Pero les tengo que decir que curiosamente esa noche atendió la señora, la dueña del lugar, una viejita tipo chocolate abuelita, de lentes gruesos de botella, de la impresión del susto de haber tenido el diablo y un dios prehispánico. Se enfermó y a la semana murió, no sin antes haber regalado los terrenos de la cantina, de su cantina, a la diócesis de Torreón, buscando de su alma el perdón. Y esto lo pueden ir a checar en el archivo municipal. Esa obsequio, donación de terrenos es real. Gracias, Rosy. Les agradezco, les agradezco el cabaret. Espero se hayan divertido. Me voy a echar esto porque ya no hubo cover, entonces tampoco quedan todas gratis. No solamente tenemos historias del diablo que se aparece, y de cantinas y fantasmas y parecidos, sino también muchas historias de brujas. Y es que hay algo muy interesante. Aquí en Coahuila existe un Matamoros de los Negros, creo que se llama. No, el origen de los negros se llama. Y es que en la cosmovisión Kikapú, aquí en el estado de Coahuila, casi en el corazón, es donde ellos, en su mitología, en su folclore, en su cosmovisión, el mundo tuvo origen. Y cuando es toda esta cuestión de la guerra de la guerra civil estadounidense, muchas comunidades negras que cruzan el río para ser libres acá se instalan abajito de aquel lugar y se constituye un ejemplo de comunidad negra que se instala en México, que se llama el origen de los negros, en referencia al pueblo Kikapú, que está un poco más al norte. Pero esta gente llega no solamente con su cultura y su economía, sino que también traen toda esta tradición de magia y brujería africana, afrocaribeña, y todo como se fue revolviendo. A la par llegan los negros desde Cuba para acá, igual el la esclavitud y ellos como esclavos, pero tenemos toda la tradición esta de Catemaco, afrocaribeña, de brujería también. Y hay un movimiento por ahí de los 30, de mucho movimiento de aquella región para acá, y a la par en San José Pescador, donde es mi bisabuela, hay una gran tradición muy grande de brujería, y mucha gente de allá en la revolución viene para acá también. Entonces en la comarca lagunera tenemos una cercanía muy cabrona, con muchas tradiciones de brujería, incluyendo la China también. Entonces tenemos aquí una revoltura de brujerías, brujas y cosas aparecidas extrañas. Y al respecto hice una canción, porque el día de hoy están en moda las brujitas con medias de red y botas altas, y le hice esta canción, a ver si me acuerdo. Espero que les guste. ¿Cómo iba? Voy a hacerlo en esta percusión, llegamos a la siguiente estrofa y luego ya me acompañan en las siguientes, ¿vale? Va. Y parecía una madre cruel mujer con sus botas tan altas y medias de red con los labios pintados. Me había enamorado, no lo podría negar.
Au, turururu. 2, 3, 4. Otra vez. Au. Segunda parte del coro. Me parecía una mala y cruel mujer con sus botas tan altas y medias de red, con el pelo esponjado bajo a un caos que había enamorado, no lo puedo negar. Cuando el sol se deslizó me llevó a la tierra, allí me dejó. Le pregunté si la volvería a ver y fríamente me dijo no lo sé. Au, au. Y parecía si era una mala y cruel